Continuando con el desarrollo del tema, vamos a proceder a describir los sistemas de monitoreo y control de la contaminación atmosférica. Los tamaños de partícula y los métodos de separación están muy relacionados. En función al tamaño de partícula, podemos nosotros elegir la técnica y los equipos que se van a utilizar para su separación. Por ejemplo, si nosotros tenemos humo industrial, más o menos de un tamaño de partícula de 1000 micras, los equipos que más van a ser utilizados y con eficiencia recomendable son las cámaras de sedimentación y los ciclones grandes. Por otro lado, si ya contamos con llovizna de un tamaño de partícula aproximada a las 200-300 micras, las cámaras de sedimentación empiezan a reducir su eficiencia, por lo tanto es más recomendable utilizar ciclones grandes o ciclones medianos donde se puedan separar estas partículas. De la misma manera, una vez que tengamos gases de alto horno o polvos de zinc o polvos de leche en la producción de leche en polvo, ya empiezan a reducirse las eficiencias de los ciclones y por lo tanto hay que considerar los lavadores de gases. Ya para partículas que llegan a las 10 micras, como la niebla de ácido sulfúrico, nieblas de pinturas, nieblas metalúrgicas, polvos de silicosis, etc., tenemos que pensar ya, aparte de los lavadores, en lavadores de Venturi o filtros de papel, que son los que nos van a dar eficiencias más elevadas. En el caso de partículas mucho más pequeñas, como en el caso del hollín, los polvos de óxido de magnesio, de óxidos de zinc, en sus etapas mucho más pequeñas, los humos de tabaco, etc., los mejores separadores son los filtros electrostáticos. Por otro lado, podemos ver dos grupos grandes de purificadores de aire de salida, teniendo sus principios y técnicas. Por ejemplo, tenemos aquí los separadores para polvos y aerosoles. De principio, los ciclones, que utilizan la fuerza centrífuga que se pueda generar de las partículas. Otro grupo grande de las torres lavadoras, propiamente dicho la torre lavadora, que utiliza básicamente el incremento de la densidad de las partículas gracias al rociado de un solvente o agua simplemente. Los lavadores de chorro, que tienen el mismo principio de purificación, los pulverizadores rotativos y las columnas de Venturi. Por otro lado, ya para partículas mucho más pequeñas, como dijimos, tenemos los filtros de tela y los filtros eléctricos. El siguiente grupo son los separadores de gases. No nos olvidemos que los contaminantes no solamente están en estado sólido, sino también se encuentran en estado de vapor o gases. Este principio se caracteriza por la absorción de estos contaminantes. Así es que tenemos de principio las torres de absorción, cuyo principio de purificación es la disolución del contaminante en fase líquida. Los disolventes de principio siempre se utilizan agua, o si son orgánicos, disolventes también orgánicos que puedan retener disolviendo el contaminante. Los lavadores biológicos, el principio es utilizar el contaminante como nutriente o caldo de cultivo para los microorganismos como que están en los lechos. Este principio consta siempre en la disolución necesaria del contaminante en agua para que luego
pase a la fase líquida, y en la fase líquida los microorganismos consuman el nutriente. Las tozas de absorción ya utilizan mecanismos de absorción donde la partícula no es disuelta, sino que la partícula en la superficie va absorbiendo el líquido o el disolvente que se utiliza. Luego tenemos los procesos de combustión de dos maneras: el principio de la oxidación con llamas, que se llama la combustión térmica, donde el contaminante que está transportado en aire es combinado con el combustible y hay una combustión térmica dentro de la cámara, y si es orgánico, teniendo productos únicos como el dióxido de carbono y el agua. Vayamos a revisar con más calma cada técnica en general. Tenemos los ciclones, cuya fuerza de separación aprovechada es la fuerza centrífuga. Los ciclones trabajan con la misma fuerza que genera la partícula al ingresar en la cámara del ciclón, que gracias a la velocidad que imparte genera una velocidad centrífuga que permite a las partículas chocar en las paredes de la cámara y luego resbalar hacia el fondo, dejando libre el gas puro. Sirve generalmente para polvo grueso y además hay gases que contienen contaminantes a temperaturas altas. Su ventaja que es de construcción simple y además de operación continua. Por otro lado, sus desventajas vienen a ser el rendimiento de separación limitado, ya que a medida que las partículas incrementan en tamaño, se van volviendo menos eficientes. El filtro de tela de mangas toma el concepto de una separación por barrera, debido a que las partículas no pueden pasar por los poros de las mangas o telas que se van construyendo de tal manera que el gas puro ingresa por la parte inferior del equipo, las partículas pesadas se precipitan al fondo y las otras ascienden junto con el gas, pero son retenidas gracias a los poros que contienen las telas. Nos sirven para separar polvos gruesos y finos hasta cierto grado, y la desventaja que tienen son que sus rendimientos son altas para polvos finos y son aplicables para gases diferentes por cambios de materiales. Las principales desventajas es que generalmente estas telas filtrantes son caras, se considera mucho el desgaste del material, es una operación semicontinua debido a que en cierto momento, cada intervalo de tiempo, debe haber una sacudida del mismo equipo para permitir el descenso, para que no se colmate mucho las telas, y en el momento que se han colmatado tenemos un descenso de presión. Vayamos a ver la característica de los métodos de los filtros eléctricos. En realidad, este método utiliza la fuerza electrostática de las partículas. Eso significa que la partícula, al ser cargada eléctricamente, o se genera una descarga eléctrica, la partícula empieza a tomar un valor de cátodo, como cátodo, y una de las placas del filtro se constituye en el ánodo y es atrapada electrostáticamente por la placa. No nos olvidemos que los demás contaminantes del aire no son ionizados, no son magnetizados, por lo tanto pasan libremente por el filtro. Un esquema básico es el siguiente, donde tenemos ambas placas que están generando un campo magnético. La descarga eléctrica hace que cambie a positiva la partícula y es atrapada en el ánodo, que está cargado
con una carga negativa. Los tipos, tamaños y formas de estos filtros electrostáticos son diversos, pero el principio es el único. Tenemos la desulfuración del gas, que constituye en equipos donde están constituidos por rociadores, prelavadores y chorros de agua o chorros de solvente que van a tener contacto con las partículas contaminantes. Podemos ver los que están constituidos por separadores de gotas, por zonas de oxidación. Hay un incremento de aire en algunas zonas y posteriormente podemos ver el ingreso del gas crudo, gas puro, el agua de proceso y la suspensión del absorbente, que generalmente es cal. Estos equipos son muy útiles en la industria y tienen tamaños grandes. Por lo tanto, para utilizar este tipo de equipos se debe considerar también el proceso del que está viniendo el gas contaminante. A la vez, estos equipos no solamente consideran el lavado de gases. Si el disolvente o el gas de lavado o el líquido de lavado es aprovechable o es caro, nosotros tenemos que combinar el sistema con un reciclaje de solvente. Nuevamente aquí vemos los filtros de tela, donde podemos ver en el esquema cuáles son las entradas de gas crudo, gas puro. Además, como por las caídas de presión, se necesita un aire de presión para contrarrestar la caída de presión. Lo mismo en el esquema, podemos ver cómo están construidos estos equipos. Cuando estamos hablando ya de procesos de purificación de aire de salida por incineración de sustancias orgánicas, los sistemas se complejizan debido a que se tiene que ir, además de combustionando el contaminante, lavando los gases producidos, que en muchos casos puede ser aprovechable la energía generada, y en otros simplemente se tiene que garantizar la emisión de los contaminantes a la atmósfera. En este esquema podemos ir viendo sus componentes. Primero, el punto 1 tenemos el gas crudo. En ese caso usted está generando un lavado para luego tener en el punto 3 la protección contra llamas. El punto 4 se ve el ingreso del combustible. En unas zonas hay el ingreso del aire. Tenemos intercambiadores de calor, lavadores, los ventiladores y la chimenea, que transportará ya los gases finales. La combustión en este caso se está realizando en dos cámaras, en la primera, que llega aproximadamente a 1200 grados centígrados, y en la más pequeña, en la más grande, y en la combustión a 800 grados centígrados. En el caso de la precipitación de polvo por lavador de Venturi, es considerar que en un equipo en un estrangulamiento durante la entrada del gas crudo, se inyecta líquido de tal manera que las partículas se incrementan, se disuelven, a la vez se incrementan en densidad. Por lo tanto, tienen más opción a mayor velocidad, por supuesto, precipitar en el fondo del Venturi y el gas puro salir libre del contaminante. Los gases de purificador convertidor catalítico. En el caso del convertidor catalítico, que es en realidad la combustión catalítica,
de oxidación catalítica principalmente se utiliza en los vehículos. No nos olvidemos que la contaminación vehicular no solamente arrastra partículas suspendidas, también arrastra gases como los hidrocarburos y el monóxido de carbono, que son los que se generan al combustionarse los combustibles. Tenemos iremos viendo por partes este convertidor catalítico. Tenemos en el primer punto un monolítico cerámico como convertidor, la sonda lambda o de oxígeno que controla la riqueza del combustible, la tela metálica que en realidad es el propio catalizador que estábamos utilizando en el convertidor, y la caja de acero inoxidable que es en realidad la cobertura del pequeño equipo. El principio básico de este equipo podemos ver en esta gráfica. Representamos el grado de combustión y el coeficiente estequiométrico, que es lambda. Lambda es en realidad el coeficiente donde nos está indicando cuán rico está el combustible ingresando a las cámaras de combustión. Matemáticamente se puede ser calculado entre el aire introducido y el aire necesario para la combustión total. En pocas palabras, el aire real y el aire teórico estequiométrico que se requiere. Cuando tenemos lambda menor a 1, significa que tenemos un combustible rico, significa que hay más combustible en la alimentación de las cámaras de combustión que el aire que se requiere, y en el otro caso, cuando lambda es mayor a 1, estamos diciendo que es combustible pobre, que hay menor combustible y más oxígeno para su combustión. El gran problema es que tenemos que llegar a un equilibrio, ya que si estamos en una zona podemos generar mayores contaminantes como el monóxido y los hidrocarburos, que generan problemas de contaminación severos, y a la vez si nos vamos a generar un combustible rico con menor cantidad de oxígeno, lo que estamos generando son contaminantes o óxidos de nitrógeno, que también traen problemas de contaminación de diferente forma, pero sin embargo están generando contaminación. Lo ideal es tener lambdas aproximadas a 1, donde se introduzca la cantidad de aire necesario en función a la cantidad de combustible requerido. Continuando los métodos, tenemos el método de absorción, que generalmente estos sistemas necesitan una siguiente etapa, que es la desorción a la vez del contaminante. Para esto son sistemas ya que utilizan procesos de refrigeración, condensación y además recipientes o equipos de separación de fases. Aquí podemos ver el gas contaminado que ingresa, pasa a la etapa de absorción para luego salir el gas de aire puro. Una vez que se termina el proceso, pasa a la siguiente etapa de la desorción, utilizando vapor para la desorción, refrigeración y separación de las fases, donde luego se recupera el contaminante para poder volver a ser utilizado en alguna etapa, o simplemente para limpiar las celdas donde ha ocurrido el proceso de absorción. Para el caso de la incineración con generación de vapor, en realidad es aprovechar la generación de energía al combustionar el contaminante. Tenemos las etapas de donde se ingresa el combustible y obviamente el aire contaminado en una combustión de aproximadamente 800 grados centígrados.
al enfriar los gases de combustión se está generando vapor, y este vapor fácilmente puede ser aprovechado para la generación de energía eléctrica o entrar a otro proceso donde se está utilizando esta energía, este vapor generado en este proceso. En realidad, cuando uno va a trabajar con contaminantes y quiere hacer la limpieza de los gases de emisión, puede buscarle alternativas que beneficien en todo el proceso. Aquí tenemos que el aire contaminado inyectado, ¿no? Y posteriormente el aire purificado que sale del sistema, pero ya está siendo aprovechado en la generación de energía. Si es, hemos dicho, si es un contaminante orgánico, el producto de esta combustión exclusivamente es dióxido de carbono y agua, que ya son contaminantes que se pueden controlar y además que vienen a ser parte de la atmósfera en sus componentes.